Muy bien, buenas noches. Buenas noches, cada uno de ustedes, hermanos. En esta oportunidad, pues estamos reunidos para poder compartir este estudio más de esta noche en esta plataforma. Así que bienvenidos, bienvenidas, cada uno de ustedes. Vamos a estudiar entonces la palabra de nuestro Dios y el título de la lección de esta noche es Los juegos de azar y la suerte en la Biblia. Realmente que es interesante a veces preguntarse si menciona la Biblia algo sobre los juegos de azar. Lamentablemente, hermanos, en la Biblia no hay texto que hable directamente de los juegos de azar. Sin embargo, hay una serie de textos en la Escritura que se refiere a los principios envueltos. El 10º mandamiento, por ejemplo, que se encuentra en Éxodo 20:17, habla sobre la codicia, la cual es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. ¿Cuál es una de las razones entonces por la que la gente juega a la lotería y otros juegos similares? Bueno, ellos codician dinero rápido y fácil. 1 Timoteo 6:10 declara que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, la atracción del juego y la lotería obviamente encajan bajo estos textos, y Dios ha dado a cada persona ciertos de repente talentos, los cuales entre otras cosas incluye el tiempo, el dinero, la influencia. Mateo 6:21 registra a Cristo diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Para aquellos que se comprometen en este tráfico, el dinero es el mutilador. En la parábola Jesús dijo del rico insensato, que éste se condenó a sí mismo, diciendo cuán rico era, que derrumbaría sus graneros para construir otros más grandes. Seguramente recuerda que la historia termina con el hombre muriendo en esa misma noche. Entonces, ¿a quién le pertenecerá esa riqueza? Según Lucas 12:21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, le dice, en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, un principio orientador y una verdad que una vez percibida penetra el corazón es que ambos, el tiempo de uno y el dinero, pertenecen a Dios. Usted ha sido comprado por precio. La parábola de los talentos, donde el dueño le dio a un siervo 5 talentos, a otro le dio 3 y al último le dio solo 1 talento, pero este último hombre escondió su talento en la tierra. El dueño lo reprochó. ¿Cuánto más severo hubiera sido el reproche si él hubiera jugado todo? No lo jugó, pero suponemos o supongo de esta manera, su tiempo y el dinero fueran de su propiedad, podríamos decirle entonces, juega todo, por favor. Es su propio negocio, su propio dinero. Pero jugar con dinero que no es propio, desperdiciar tiempo que no nos pertenece, nos hace nada menos que ladrones a los ojos de Dios. Y la Biblia dice que un ladrón no entrará en el reino de los cielos. Según 1 Corintios 6:10, dice que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los estafadores. Y hay algo aquí que es bien interesante, el significado, por ejemplo, de ladrones, persona que hurta o roba. Y según el significado, ladrones entraron forzando la puerta de la vivienda. Ávaro, la palabra de latín, avaritia. La avaricia es el afán o deseo desordenado, excesivo, de poseer riquezas para atesorarlas. Desde un punto de vista bíblico,
se trata de un pecado y de un vicio, ya que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable. El estafador, el significado es un engaño deliberado, artificio o perversión de la verdad para inducir a otra persona a deshacerse de algo valioso que le pertenece o a renunciar a un derecho legal. El significado básico de la palabra hebrea, que se traduce defraudar, según Levítico 6:2, es abusar de la fuerza, poder, autoridad sobre otros. Entonces, esta es una interesante afirmación, hermanos. Una persona tiene un chance en 10 millones, por ejemplo, de ganar la lotería estatal en California, en Estados Unidos. Mientras tanto que si usted deja su hogar y maneja en su vehículo apenas unas pocas cuadras, su chance de un accidente automovilístico fatal es 1 en 1 millón. Uno no puede entonces responder por la precisión de estos hechos, pero es digno de consideración. La Biblia también nos advierte, hermanos, que no veamos la suerte como una fuerza misteriosa que puede darnos prosperidad. En el antiguo Israel hubo algunos que no tenían fe en Dios y empezaron a adorar al Dios de la buena suerte. ¿Y qué le pareció a Dios? Él dijo: siguieron haciendo lo que era malo a mis ojos y escogieron las cosas en que no tuve deleite. Isaías 65, versículo 11 y 12. Pero ustedes les dice que dejáis a Jehová, que invalidáis, dice, mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré, les dice, a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, dice, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis, dice, lo que me desagrada. Lo que dice la Biblia entonces acerca de esto. La Biblia advierte, hermanos, de los que están resueltos a ser ricos, caen en tentación y un lazo y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina. 1 Timoteo 6:9. La codicia es la raíz de los juegos de azar, hermanos. Es tan corrosiva que la palabra de Dios la pone en la lista de lo que debemos evitar a toda costa. Acá en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia, pero acá resalta avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Puesto que el juego promueve el dinero fácil, en realidad aviva el amor al dinero. La Biblia dice que ese amor es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. El deseo de tener más dinero llega a dominar la vida de uno. Lo podría llevar a sufrir ansiedad y a dañar su fe en Dios. Las Escrituras afirman que los que han caído en la trampa de la codicia se han acribillado con muchos dolores. 1 Timoteo 6:10 menciona que el amor al dinero es la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia genera entonces descontento. De eso debemos tenerlo claro, que la codicia deja descontento o deja descontenta a las personas insatisfechas con su estado financiero y les roba la felicidad. Eclesiastés 5:10 dice: un simple amador de la plata no estará satisfecho con plata, ni ningún amador de la riqueza con los ingresos. Millones de personas, hermanos, que se sintieron atraídas en Estados Unidos por el juego, se encuentran ahora atrapadas. Tan solo en Estados Unidos hay millones de adictos al juego de azar. Proverbios 20:21 nos enseña que las personas codiciosas pudieran hacerse ricas, pero no tendrán la bendición de Dios. Además, quien se envicia con el juego podría endeudarse, arruinarse y perder sus amigos, su trabajo, hasta su familia. Seguir los consejos bíblicos nos protege de las consecuencias del juego de azar. Los que están resueltos a ser ricos
caen en tentación y en muchos lazos y en muchos deseos insensatos y perjudiciales, según 1 Timoteo 6:9, que ya lo consideramos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Eso dice Proverbio. Así que la naturaleza de los juegos de azar. La definición básica de apostar en el diccionario es participar en un juego por dinero o por bienes, apostar sobre un resultado incierto. Una descripción legal más precisa puede ayudar a los cristianos a comprender los juegos de azar y a diferenciarlos de las transacciones legítimas en las que los esfuerzos creativos, las habilidades útiles y las inversiones responsables con que previsiones de rentabilidad positivas, al menos a lo largo plazo, o además de valor incoherente, de riesgo marginal que se toma, son factores integrales. O sea, debe saber que no son como cuando a alguien le depositan un dinero porque trabajó. O sea, eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. El problema de los juegos de azar ha incrementado como resultado de acelerada legalización del aumento de la exposición mediática a través de las grandes loterías, de mayor accesibilidad a través de los juegos de azar en línea y de las loterías autorizadas por el Estado, de la percepción de que los juegos de azar son aceptados como una actividad social, según ellos, saludable y a un entretenimiento recreativo, y de las declaraciones afirmativas de sus beneficios económicos a través de la creación de empleos. Sin embargo, las consecuencias problemáticas son grandes. La Biblia y los juegos de azar, entonces, es necesario que consideremos esto. Por lo general, la mayoría de las autoridades religiosas rechazan los juegos de azar por las ampliamente reconocidas consecuencias sociales asociadas con el juego. Sin embargo, algunas personas dicen, puesto que la Biblia no contiene declaraciones explícitas que condenen, dice, el juego, a menudo se lo caracterizan entre las adióferas o asuntos poco revelantes de la religión, ya que no están, dicen explícitamente, prohibidas por la Escritura, según algunos de esta gente, y dicen, no, si la Biblia no los prohíbe. Sin embargo, la Biblia sí provee principios que deben gobernar el pensamiento cristiano acerca de los juegos de azar. Apostar en los juegos de azar se opone a las enseñanzas bíblicas acerca de la codicia y avaricia. La Biblia no solo requiere, hermanos, que uno trabaje con el fin de suplir para las necesidades de la vida, sino que gran parte de la sabiduría bíblica también advierte contra los enfoques de obtener algo sin trabajar o enriquecerse deprisa, alimentados por la codicia. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Proverbios 28:20. Por otro lado, Proverbios 13:11 nos alienta a trabajar con paciencia y a invertir de manera constante. El dinero mal habido pronto se acaba. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Las riquezas del rico son ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Jesús nos advierte entonces contra la atracción perversa de la codicia. Tenga cuidado. Él, nuestro Señor, advirtió a la gente: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona, dice Jesús, no depende de la abundancia de los bienes, de sus bienes, según Lucas 12:15, ¿va? De la misma manera, Pablo amonesta a los cristianos a evitar la avaricia. Entre ustedes ni siquiera deben mencionarse, les dice, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios, según Efesios 5:3. Romanos 1:2. De hecho, repetidas veces, hermanos, Pablo asoció la avaricia con la idolatría que descalifica al creyente de participar en el reino de Cristo. Y 1 Corintios 6:10 menciona, y Efesios 5:5 y Colosenses 3:5
es la medida en que la codicia motive las apuestas en los juegos de azar. El juego es ciertamente una atracción perversa que deben ser evitadas por los seguidores de Cristo. En Lucas, Jesús menciona, guardaos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en qué, en la abundancia de sus bienes que posee. Y luego Efesios menciona la avaricia y toda inmundicia, avaricia. 1 Corintios también menciona ávaros y estafadores. En Efesios 5:5 menciona ávaros, que es idolatría. Y Colosenses 3:5 menciona la avaricia, que es idolatría. El cristiano y los juegos de azar. Mientras los seguidores de Jesús consideran que es adecuado, que es inadecuado en su participación en las diversas actividades de los juegos de azar, las siguientes preguntas pueden ayudar o a enfocar mucho de los asuntos actuales y los principios bíblicos que presentan según la Biblia. El juego de azar. Primero, ¿refleja el juego una buena mayordomía de los recursos que Dios me ha confiado? ¿Perjudica el juego a otras personas al despojarlas de su dinero, al obtener provecho de la debilidad de otros, al hacer que otros tropiecen por seguir mi ejemplo o por contribuir a un sistema inmoral? ¿Me motiva el juego a trabajar con honradez para suplir mis necesidades? ¿Me motiva el juego a la avaricia y la codicia, las cuales son idolatría? ¿Me motiva a confiar que Dios es mi fuente o confiar en la señora Fortuna? ¿Es el juego de azar algo que puede convertirse en una adicción? ¿Absorbe mis pensamientos? ¿Podría convertirse en una obsesión? Es bueno hacerse esas preguntas, ¿va? En su palabra, Dios muestra al trabajo como la manera normal de ganar el dinero que se precisa para vivir. Cuando una persona no puede o no tiene trabajo, la segunda opción es la oración. ¿Cuántos hermanos de repente le hemos pedido a Dios que nos provea un empleo? Aún cuando se recoge la ofrenda el día domingo, que es el mandamiento que Dios nos ha dejado, también se pide para aquellos que Dios les provea un empleo, para aquellos que puedan ofrendar al siguiente domingo, etcétera. Entonces, cuando una persona no puede trabajar o no tiene trabajo, pues la segunda opción es la oración y Dios va a proveer. Todas mis entradas le pertenecen a Dios, no a mí. Salmo 24:1. Y yo no debería utilizarla como a mí me parece. Yo soy un mayordomo de Dios y debo utilizar el dinero de acuerdo a los propósitos de Dios. Efesios 4:28, el que hurtaba, le dice Pablo a los cristianos, no hurte más. O sea, el que robaba, le dice, ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir, mire, con el que padece necesidad. Pero ¿qué es lo que dice? No dice, jueguen en los juegos de azar, no, dice, trabajen, ya dejen de robar, mejor trabajen. Y según Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, mire, sosegadamente, coman su propio pan. Filipenses 4:6, por nada, dice Pablo, estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Son de él. Los cristianos son llamados entonces ¿a qué? A suplir las necesidades, hermanos, de sus familias. 1 Timoteo 5:8, y también compartir con otros, particularmente con otros cristianos que tienen necesidad. Gálatas 6:9 al 10. ¿Desea Dios entonces que yo utilice mi dinero para comprar un billete de la lotería? No, es obvio que no. Dios utiliza el dinero para lograr importantes propósitos para mi vida, suplir necesidades básicas, 1 Timoteo 6:8, construir mi carácter, Filipenses 4:10 al 13, darme dirección al proveer
o retener recursos económicos en mi vida, ayudar a otros por intermedio de mi persona. Porque si alguno no provee, dice Pablo, a los cristianos, para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No nos cansemos, dice, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Mire qué interesante, solo dos cosas menciona Pablo, sustento y abrigo. Solamente dos cosas menciona Pablo. Y luego Filipenses 4:11 y 12. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Los juegos de azar entonces proveen estos resultados? No, es obvio que no va. Estoy esperando en Dios o en la lotería para la provisión de mis necesidades o irme a los juegos de azar y empezar a jugar a la ruleta o a cualquier cosa, a los dados. No, yo creo que no, ¿va? Pero sabemos de que el cristiano no lo va a hacer, pero cuando hay personas que se hacen cristianas y tienen ese vicio, le es difícil, ¿va? Porque de repente les pegan ganitas de ir a tirar los dados. La codicia y la avaricia son pecados. Éxodo 20:18 y 1 Timoteo 6:9, ¿va? Hebreos 13:5. Y estos son los motivos en la mayoría de los juegos de azar. Proverbio advierte acerca de desastres para las personas que desean enriquecerse rápidamente. La riqueza que llega fácilmente también se va fácilmente. Proverbios 13:11. La riqueza obtenida de forma incorrecta destruye la familia. Proverbios 15:27. La riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa, mire, las aumenta. Alborota, dice, su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. La suerte, entonces, ahora entramos a la parte que queremos hablar también en esta noche, la suerte en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento vemos a paganos tomando también decisiones con el uso de la suerte, como los tripulantes del barco de rumbo a Tarsis, allá en Jonás 1:7, o los enemigos de Israel sobre Jerusalén, que aparece la frase echar suertes. En el Antiguo Testamento, la mayoría de ellas es por parte de Israel y vista como algo normal. Dijeron cada uno a su compañero, venid, y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Por ejemplo, en Éxodo se nos narra que el sumo sacerdote llevaba el Urim y el Tumim sobre su pectoral, llamado el pectoral del juicio, según Éxodo 28:30. Urim y Tumim significan, de manera literal, luces y perfecciones. Pero quizás las dos palabras son usadas en el sentido de alfa y omega, principio y fin, Apocalipsis 1:8. Ya que las palabras respectivamente comienzan con la primera y última letra del alfabeto hebreo, aunque no se sabe con certeza, el Urim y el Tumim parecen haber sido dos piedras preciosas usadas por el sumo sacerdote para indagar y seguir la voluntad de Dios. 1 Samuel 28:6. Quizás estas piedras eran usadas para decidir sobre el macho cabrío expiatorio, según Levítico 16:8. Y aquí están los textos que acabo de mencionar. Por ejemplo, en Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta.
Levítico 16:8, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, y una suerte por Jehová y otra suerte por Sacel. Entonces, vemos allí la forma que se utilizaba en aquella época. La Biblia nos revela que la tierra de los israelitas se repartió por suerte. Josué 17:1 y 2, 18:6 y el verso 10. También en Ezequiel 45:1, 47 y el versículo 22, 48 y el verso 29, que el turno de los músicos del tabernáculo y porteros se decidió por suerte. Primera Crónicas, 25:8, 26:13, al igual que otros de los trabajos de los levitas, Primera Crónica 24:31. El punto parece ser que no había preferencia, sino que estas responsabilidades, hermanos, sagradas eran decididas al azar, entendiendo que era Dios quien guiaba las decisiones en el Antiguo Testamento. Josué dice que echaron también suerte para la tribu de Manasés, porque los primogénitos de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galead, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galead, dice Basán, Josué 17:2, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por su familia. Y primera de Crónica, encontramos, echaron suerte para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Y 26:13, echaron suerte el pequeño con el grande según sus casas paternas para cada puerta. Y acá en 24:31, estos también echaron suerte, mire, como su hermano, los hijos de Aarón, delante del rey David, de Sadoc y de Amielec, y de los jefes de la casa paterna, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Ahora entremos a hablar acerca de la suerte en el Nuevo Testamento. Es interesante, hermanos, que la palabra suerte, es cierto que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces en todo el Nuevo Testamento. Y solo una de ellas, óigase bien, solo una de ellas se refiere a la práctica de encontrar la voluntad de Dios por ese medio. Acá en Hechos 8:21, es el caso de Simón el Mago. Es fascinante entonces, el episodio se narra en Hechos 1:12 al 26. Y según lo tengo acá, que lo voy a leer, 1:26, 1:12 al 26, dice el texto. Capítulo 1, versículo 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subiendo al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Póngale cuidado, el 14, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, dice el verso 21, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba,
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es fascinante entonces este episodio, ¿va? Cómo se narra. Los discípulos, con Pedro como líder, 1:15, deciden que lo correcto es reemplazar a Judas Iscariote. Esto es necesario. Verso 21, después de delinear, óigase bien, los requisitos a cumplir por el próximo apóstol, 21 y 22, la lista se cierra en dos personas, José llamado Barsabás y Matías. Verso 23, vale la pena citarlo, que sucede a continuación. Acá en Hechos 8:21 es la otra parte que habla de la suerte, pero esto no tiene nada que ver con buscar la voluntad del Señor, sino que lo pongo para que comprendamos que aquí también menciona cuando Pablo le dice a este mago, a Simón, no tienes tu parte ni suerte, le dice en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El caso de Simón el mago. Después de orar, óigase bien, después de orar dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, según Hechos 1:24-26. Y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte en el ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No se nos dice, hermanos, no se nos dice el método específico que usaron para decidir, pero Lucas enfatiza que todo se llevó a cabo con oración y ruego. No olvide eso, con oración y ruego, aunque algunos teólogos opinan que la decisión tomada fue la incorrecta, ya que Pablo sería el 12º apóstol. El texto parece sugerir lo contrario. El uso entonces de la palabra griega dei, que significa la oración, el énfasis en la oración y ruego, la declaración explícita de que Matías fue contado con los 11, según el verso 26, la designación propia de Pablo como abortivo, 1 Corintios 15:8, y la venida del Espíritu Santo inmediatamente después de esta narración en Hechos capítulo 2, apunta, póngale cuidado, apunta a que Matías efectivamente llegó a ser el 12º apóstol por medio de, en parte, el uso de la suerte. Y así jamás volveremos a ver el uso de la suerte en las Escrituras. La suerte hoy en día. Algunos estamos y pensamos, hagamos una oración y después echaremos suertes. Levanten la mano los que están de acuerdo de repente a que dicho predicador o dicho varón predique en la congregación. Otros dicen, levanten la mano. ¿Quiénes están de acuerdo con dicho tema doctrinal? Hay varias razones, hermanos, para decidir que hoy en día, que hoy en día el cristiano no debe tomar decisiones de esta manera. Recordemos que el último incidente sucede en el primer capítulo de Hechos, el cual es un libro de transición entre pacto, y por cierto, antes de la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. En ninguna parte del Nuevo Testamento se manda al creyente a tomar decisiones así, ni a elegir por suerte, hermano, ni por votos, quién puede predicar en una congregación o quién puede ser un predicador. No podemos hacer uso de estas dos imágenes que vemos acá. Tirar una moneda y decidir quién va a ser el predicador. Tampoco quién va a predicar. O levanten la mano los que están de acuerdo con determinado hermano que pueda predicar. Hay varias razones para decir, óigase bien, para decir que hoy en día el cristiano no debe tomar decisiones de esta manera. Acuérdese el último caso
el último y el único caso en el Nuevo Testamento. Así que recordemos eso. Tengamos bastante presente eso. De hecho, ni siquiera en el Antiguo Testamento, hermano. Lo que vemos claramente es que Dios nos ha dejado su palabra hoy en día, según el Timoteo 3:16 al 17 y segunda de Pedro 1:19. La sabiduría, el consejo, la guía de los padres. Y también, por supuesto, está también el juicio y sentido común. Tal vez podamos tirar dos dados, los dados al jugar Monopolio o una moneda para decidir entre dos restaurantes, pero sobre cuestiones doctrinales. Él nos ha encomendado doctrinales, Él nos ha encomendado. Dios quiere que tenemos o que tomemos sabias decisiones, porque Él no ha dejado otra forma sino que la palabra de Dios en asuntos doctrinales. Entonces, según Timoteo 3:16 y 17, menciona que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Santiago 1:5, si alguno de ustedes dice tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Tenemos la Biblia entonces para poder tomar decisiones en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo doctrinal, tenemos la Biblia. No podemos usar métodos que realmente no le autorizan ni le aprueban la Biblia. No podemos hacer uso de estas cosas. Pero la práctica de echar las suertes ocurre más a menudo en relación con la división de la tierra bajo el mando de Josué. Josué capítulo 24, 14-21, y un predecimiento sobre el cual Dios instruyó, oígase bien, a los israelitas varias veces en el libro de Números, Números 26, 55, 33, 54, 34, versículo 13, capítulo 36, versículo 2. Dios permitió que los israelitas echaran suertes para determinar su voluntad en una situación específica. Josué 18, 6 al 10 y Primera Crónicas 24, 5 y 31. Diferentes oficios y funciones en el templo también se determinaban echando las suertes. Primera Crónicas 24, 5 y 25, 8 al 9, 26, 13 al 14. Por ejemplo, los marineros en el barco, que ya lo mencioné, de Jonás, también echaron suerte para determinar quién había traído la ira de Dios sobre su barco, según Jonás 1:7. Los 11 apóstoles echaron suerte para determinar quién reemplazaría a Judas, Hechos 1:26. Echar las suertes, eventualmente, en lo presente, en lo actual, se convirtió en un juego que personas jugaban y hacían también opuestas. Esto se ve en los soldados romanos cuando echaron suerte por los vestidos de Jesús en Mateo 27. Entonces, hoy en día, la práctica de echar suertes se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento, a pesar de las numerosas referencias sobre el echar suerte en el Antiguo Testamento. Nada se sabe, hermano. Óigase bien, nada se sabe acerca de lo que eran las suertes. Podría haberse sido palos de varios tamaños, piedras planas parecidas a las monedas o alguna clase de dados, pero su naturaleza exacta se desconoce. La práctica moderna más cercana hoy en día es echar la suerte. Es probable arrojar una moneda al aire en la actualidad. En ninguna parte entonces del Nuevo Testamento instruye a los cristianos a que usen un método similar a echar suertes para ayudar en la toma de decisiones ahora que tenemos la palabra de Dios completa, guiándonos. No hay motivo para el uso de juegos de azar cuando tengamos que tomar alguna decisión. La palabra de Dios, la oración, son suficientes para discernir la voluntad de Dios. Hoy en día,
y no le echar las suertes, tirar los dados o lanzar una moneda o hacer uso de otros métodos, mayormente para buscar y poner varones para uso de un ministerio y que prediquen. Los 11 apóstoles echaron suerte para determinar quién reemplazaría a Judas. Este evento para elegir el reemplazo de Judas no se puede usar hoy en día para echar suertes con alguien para un ministerio. Recordemos que el último incidente sucede en el primer capítulo, hermano, de Hechos, el cual es un libro de transición entre pactos. Y por cierto, antes de la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Así que en ninguna parte del Nuevo Testamento se manda al creyente a tomar decisiones así. Finalmente, nuestro propósito fue hablar de los juegos de azar y del echar suerte, algo que hay que reflexionar cada cristiano hoy en día. Sabemos que no podemos actuar con avaricia al querer tener dinero fácil. Debemos trabajar para suplir nuestras necesidades al estar contento con lo que tiene hoy, según Hebreos 13:5. No podemos guiarnos por la suerte, ni echar suerte en cuanto a decisiones de la Biblia o doctrina. Dios obra, hermanos, Dios obra en la actualidad a través o por medio de su palabra para llevar a cabo sus propósitos eternos. Él, quien es el Rey perfecto, ha guiado a su pueblo como quiere y a nosotros nos conduce a través de su segura palabra, la Biblia. Así que debemos dar gracias más bien, el que podemos caminar por el mundo en fe y esperanza, sabiendo que Dios no esconde su voluntad a sus hijos, sino que quiere que ellos caminen en sabiduría, santidad para su gloria. Fíjese que esto lo estaba buscando en este diccionario y lo copié acá. Es de un diccionario, no es creado mío. El método de echar suerte se utilizaba para adoptar, dice, decisiones en ciertos casos como en un medio de consulta a Dios. Ante varias disyuntivas se hacía uso del azar en el sentido de que este era dirigido por Dios, por lo cual dice Hechos 1:26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Especialmente se acudía a la suerte para la selección de un individuo dentro de un grupo y para dividir ciertos bienes entre los individuos miembros de un grupo. La Biblia no ofrece detalles sobre la forma en que se echaban la suerte, pero por medio de los documentos de Mesopotamia y la tradición judía, se sabe, dice este hombre, de la utilización de trozos de madera o de piedras que eran echados o arrojados al suelo. Se interpretaba la decisión según la forma en que cayeran las piezas, de conformidad con un esquema trazado de antemano en Masada. Se han encontrado, dice este hombre, trozos de cerámica con nombres escritos. En cuanto entonces a la vigencia, ya estamos terminando, pero en cuanto a la vigencia de este método, hermano, para la revelación de la voluntad de Dios o su elección de un individuo o individuos para una obra en la iglesia, no hay evidencia bíblica que indique que debemos usarlo hoy en día. Al contrario, cuando hubo necesidad de 7 siervos de Dios o 7 varones especiales en Hechos 6:1-6, los apóstoles pusieron los requisitos espirituales, ¿va? Y la multitud de los discípulos tuvo la responsabilidad de escoger a los varones que servirían en esta posición de responsabilidad. Después de Hechos 1:26, no hay otra mención de echar suerte. No se menciona en 1 Timoteo 3, ni en Tito 1 en cuanto a la selección de ancianos, ni tampoco, hermano, cuando Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia que había visitado, Hechos 14:23. No encuentro entonces ningún apoyo bíblico para aplicar este método hoy en día. Dios le dio a los israelitas antiguos el ritual de las suertes como una forma para que ellos averiguaran, óigase bien, cuál era su voluntad en casos indecisos, según Números 33:54, 1 Samuel 14:42 y 1 Crónicas 24:5. Echar suertes es una súplica solemne a Dios en casos inseguros. Dios inspiró este proceso
como para revelar su voluntad divina. En los tiempos de Cristo, esto todavía era practicado. Sus discípulos echaron suerte, según lo que hemos estado leyendo, del que reemplazo de Judas, en Hechos 1:15 al 26. Entonces, después de Pentecostés, hermano, del año 31, 3 años de ministerio de Cristo, y luego la edificación de la iglesia, no encontramos más referencias al echar suertes. Los apóstoles contaban con el Espíritu Santo para que los guiara directamente, según Hechos 2 y Juan 16:13, Hechos 6:1 al 8. Así que todos estos textos están hablando de que realmente ellos requerían de ser guiados por el Espíritu Santo. Echar suerte entonces es semejante para mí. Para mí, hermanos, en la actualidad, si alguien lo ha hecho o lo hace, el echar suertes es semejante a un sorteo de la lotería. La Biblia no especifica la forma exacta en que lo hicieron, pero una forma moderna de echar suerte sería de escribir el nombre de cada participante en el sorteo, en un papelito, doblarlo y meter los papelitos en una bolsa o en un traste, y luego extraer un papelito y el nombre en el papelito sería el ganador. ¿Verdad? Gracias por su paciencia en esta noche. Si hay comentarios, preguntas, ojalá de que podamos entendernos y podamos comprendernos y podamos estar unánimes con lo que yo he tratado de hablar.